hecho titular en prensa americana esas intenciones del CEO, del consejero delegado de JP Morgan y de su familia de vender parte de su participación en el banco. Se va a deshacer de acciones, va a vender 1 millón de los 8,6 millones de títulos que posee. Objetivo, diversificación financiera, dice el comunicado a la SEC, y fines de planificación fiscal. Nota que añade que Diamond sigue creyendo que las perspectivas de JP Morgan son muy fuertes. Cae JP Morgan un 1,1% en preapertura en 139,20 centavos. Saludamos a Antonio Castelo y Broker, como todos los viernes, prestos y dispuestos a hacer balance de la semana. ¿Cómo va todo, Antonio? Hola Javier, buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues encantados de escucharte y a ver si nos pones un poquito de luz, ¿no?, en el balance negativo, rojo-negro, que ha sido el acumulado de esta semana, repletita de curvas en la macro, en la micro y en la geopolítica. Pues complicado, Javier, porque continúa la incertidumbre en los mercados. Iba a decir de renta variable, realmente en todos los mercados, ¿no? Lastrados por una parte en Estados Unidos por las rentabilidades de los bonos, también con unas expectativas inciertas de cara al cuarto trimestre en cuanto a la economía americana, ¿no? Hemos visto, luego hablaremos un poco más ampliamente de ello, en las publicaciones de resultados, que hay algunas empresas que bueno, pues empiezan ya a decir que sus guías, pues a ver lo que pasa a partir del cuarto trimestre por la geopolítica, que está completamente cambiante. Antes, cuando comenzabas el programa, pues decías, hacía referencia a la noticia que bueno, que ha saltado, que bueno, pues podría estarse intentando acordar una especie de alto el fuego entre Israel y Hamas, y bueno, esto lógicamente pues en un momento puntual pues puede beneficiar al mercado, pero veremos a ver luego si se produce o no. Yo soy muy escéptico, ¿no? Y luego pues en Europa por el deterioro económico, ¿no? Eh, a ver, todo este cóctel que hemos visto, a pesar del cumplimiento de las expectativas de pausa de subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo, por la publicación de un PIB del tercer trimestre de Estados Unidos con una notable sorpresa al alza, pero también es verdad que estamos hablando de algo que ya ha pasado, ¿no? Veremos a ver, digamos, de ahora en adelante, ¿no? El PIB, uno de los problemas que tiene, es un indicador retrasado, ¿no? A pesar de los resultados de Amazon y de Intel, que a priori favorecían hoy pues cierta recuperación en la renta variable, pues bueno, hemos visto que tampoco es una recuperación contundente, ¿no? Y lo que vemos, pues bueno, pues en los principales índices americanos y antes de que abra el mercado, que ahora lo viviremos en directo con vosotros, pues hemos visto que se están perdiendo algunos soportes relevantes. Vemos que los índices de volatilidad pues están rebotando, que los R6 vuelven a acercarse a zona de sobreventa, sobre todo, como digo, en Estados Unidos. Vemos que la campaña de resultados se mantiene en buena medida eclipsada por ese contexto de temor a tanto la escalada del conflicto en Israel, a las rentabilidades de la deuda que no se apean muy allá del 5%, y luego también nuevas evidencias de problemas que está atravesando el sector promotor en China, que quizás en las últimas horas no estamos hablando mucho de ello, pero ahí está, ¿no? Bueno, aquí pues quizás lo único bueno es que las primas soberanas periféricas de Italia y España se han relajado un poco después de la reunión del Banco Central Europeo. Entonces, bueno, al haberse postergado cualquier decisión sobre la reducción de reinversiones de vencimientos del Banco Central Europeo y reforzarse la idea de final de subidas de tipos, pues las primas han notado cierto alivio, ¿no? Por lo demás, pues como te digo, mucha dosis de incertidumbre, de indefinición. Bueno, es un poco como tenemos en el mercado. Claro, pero se tiende a buscar, ¿no, Antonio, un exclusivo, un único culpable y desde luego que no lo hay, aunque mucha culpa puede que tenga de lo que estamos viendo, ese tirón al alza en rendimientos de los bonos. Ayer Lagarde decía, oye, que un poquito le están haciendo también el trabajo sucio, pero oye, que es cosa de factores internacionales, léase evolución del papel estadounidense. Todo lo que estamos viendo no es culpa exclusiva de
el tirón al alza en esas tires, ¿no? No, desde luego que no. O sea, hemos resumido antes, en el comienzo, cuando me hablabas del sentimiento, hay muchos frentes abiertos, ¿no? Las expectativas económicas pues son muy inciertas, especialmente cada vez más en Europa y en Estados Unidos, pues como te digo, los datos de PIB del tercer trimestre pues han estado bien, pero veremos a ver qué es lo que ocurre de aquí en adelante, porque las empresas ya empiezan a dar algunas señales de alarma de lo que viene, ¿no? A nivel de crecimiento global, como te digo, pues es lo que hay. Mal en Europa, mejor en Estados Unidos, pero con dudas de lo que pueda venir. Inflación, si de alguna manera pues seguimos con los problemas en Oriente Medio y se nos dispara el precio del crudo, pues puede haber un problema. La deuda, que es algo de lo que hemos mencionado en los últimos programas, el nivel de endeudamiento a nivel mundial, tanto deuda pública como deuda privada, es absolutamente terrible. No sé si alguien se ha parado a pensar, como haya que devolver todo eso, cómo se va a hacer. Hay mucha divergencia, ¿no?, entre Estados Unidos, Europa, China, no sé, son varias cuestiones, no es una sola, desde luego. ¿Nos disculpas unos segunditos, Antonio? Sí. Vemos la apertura del mercado americano, cómo echa a rodar esta última sesión de la semana en Wall Street en Nueva York, y volvemos contigo. Hablamos luego un poquito del dato de PIB de ayer de Estados Unidos, Banco Central Europeo y, como no, resultados. Esos primeros movimientos en índices americanos, ¿cómo son, Paul? Bueno, pues desde luego que Amazon los está soportando en parte. El gigante de comercio electrónico, tras esos resultados que publicaba anoche al cierre, está subiendo un 5,5%. Así nos encontramos que la apertura en Estados Unidos está siendo positiva, aunque el Dow se mantiene en tablas con el signo negativo por delante en los 32.746 puntos. El S&P 500 avanza un 0,4% hasta 4.153 puntos, y el Nasdaq Composite ya sube más de un 1% hasta 12.731 puntos, con lo cual parece que esta sesión va a maquillar algo una semana bastante turbulenta en Wall Street. Seguimos hablando con Antonio Castelo de eBroker. Antonio, con permiso del Banco Central Europeo, había ayer otros palos que tocar. Si no hubiese sido por nuestro Banco Central, la estrella de la jornada habría sido ese sorprendente dato de PIB de Estados Unidos, el hecho de que el crecimiento se dispare en el tercer trimestre, pero indicadores de precios, el de ayer, el de hoy, apunten a cierta debilidad, ¿refuerzan el mensaje del aterrizaje suave de la economía de Estados Unidos? Bueno, llevamos hablando ya mucho tiempo de la crisis que viene, ¿no? O sea, ves por ahí titulares, llega la recesión, llega la crisis, yo mismo lo he dicho muchas veces, y bueno, pues desde luego, evidentemente las cosas no están bien, pero tampoco ha sido esto el batacazo que todos nos temíamos hace algunos meses. A ver, por partes, el PIB. El PIB, la subida se ha apoyado en el consumo privado, que aportó 2,7 puntos porcentuales. En la acumulación de asistencias, que bueno, pues esto no es puramente, digamos, producción, y en el gasto público un 0,8. Es decir, consumo privado sí que ha sido sorpresa, pero la acumulación de asistencias y el gasto público, pues bueno, no tienen un componente, digamos, de producción tan importante, ¿no? Pasa un poco lo que te decía antes, ¿no? Que el mercado considera que el PIB del tercer trimestre es un dato atrasado, que las condiciones del cuarto trimestre, como sugieren los mensajes de algunas compañías que están presentando resultados, pueden ser más exigentes de lo que se venía descontando. Y también podemos ver una cosa, y es que quizás las subidas que hemos visto en la renta variable hasta finales de julio podrían verse como una anticipación de ese buen PIB del tercer trimestre, y sin embargo las posteriores caídas que llevamos viendo desde septiembre podrían ser la antesala de un mal cuarto trimestre, ¿no? Hay una clara divergencia entre el indicador adelantado, los leading indicators en Estados Unidos, y el PIB de este año, ¿no? Nuestra experiencia sigue siendo que esa divergencia
pueda pensar que se vaya a cerrar en los próximos meses, sobre todo por la desaceleración del PIB, ¿no? A la que, bueno, pues el endurecimiento de las condiciones financieras puede también contribuir, ¿no? En cuanto al dato del deflactor del consumo, hoy, bueno, ha cumplido con las expectativas. 3,4 estimado, 3,4 el dato que ha salido, la subyacente 3,7 estimado, 3,7 lo que ha salido frente al 3,8 revisado anterior. Datos totalmente, como te digo, en línea con lo estimado y con la evolución del IPC que conocimos hace 2 semanas. Esto ha aportado pocas novedades y no ha tenido realmente mucho impacto en el mercado. Y en un minuto 10 segundos que nos queda, Antonio, tiempo para echar un vistazo al aluvión de resultados, cuentas corporativas, 2 o 3 nombres con los que te quedas de esta semana, que más te hayan gustado. Pues vamos a ver, desde luego las tecnológicas hay que verlo, ¿no? En general los datos han sido buenos. Bueno, hemos visto lo que ha ocurrido con Google, que realmente las cifras fueron buenas, solamente se quedaba un poco atrás en el negocio en la nube y demás. Ahora mismo en el sector tecnológico parece que lo que prima es la nube. Ha pasado de ser solo la inteligencia artificial a la nube más la inteligencia artificial y bueno, pues digamos las grandes tecnológicas. Y aquí pues yo me quedaría con los bancos, ¿no? Los bancos yo creo que han hecho un trimestre magnífico y sobre todo en el caso de los bancos españoles, que son los que más sigo y los que mejor conozco, pues las guías que publican siguen siendo buenas, lo cual nos hace pensar que bueno, todavía les puede quedar al menos 2-3 trimestres de seguir con unos resultados bastante positivos. Solamente quiero cerrar diciendo una cosa, bueno, atención a lo que ha dicho Repsol, ¿no? El mensaje que lanza el gobierno claramente, que ya hablamos en su momento de esto de Ferrovial, ¿no? El problema que supone que estén cambiando continuamente las reglas del juego, que se den cuenta que de momento no estamos ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en ningún país de estos y que el capital es libre y que se puede mover y que se puede ir a otro sitio. En fin, que se hagan mirar un poquito. Que hablando de Venezuela, no fue Portugal la única economía destino de nuevas inversiones que mencionaba ayer Josu, John y Maz, también dejaba la puerta abierta en incluso meter más dinero en Venezuela con las salidas de los embargos. Un placer como siempre, Antonio Castelo y Broker, hablar contigo y hacer balance de la semana. Hasta el próximo viernes. Buen fin de semana. Igualmente un saludo, Javier, buen fin de semana.